La circunferencia es la primera de las secciones cónicas estudiadas. Esta se obtiene haciendo un corte de manera horizontal en cualquier sección del cono. Las partes de la circunferencia son el arco, que es la parte de una circunferencia y se da entre dos radios. Secante es una recta que corta la circunferencia en dos puntos. El radio es un segmento que une el centro con cualquier punto de la circunferencia. Además, es la mitad del diámetro. El diámetro es un segmento que pasa por el centro y une dos puntos opuestos de la circunferencia. La cuerda, similar al diámetro, es un segmento en que sus extremos son dos puntos de la circunferencia, pero no es necesario que pase por el centro. La flecha es un segmento que se genera en una curva de la circunferencia que ha sido segmentada previamente y une el centro con un extremo, como lo vemos en la imagen. La tangente, al igual que la recta secante, corta la circunferencia, pero en este caso en un solo punto. La circunferencia en un plano. Para construir una circunferencia en un plano es necesario ubicar un centro O y posteriormente tomar una medida del radio cualquiera. Para finalizar, se grafica. Circunferencia circunscrita. Una circunferencia circunscrita se grafica teniendo en cuenta un triángulo en el cual se tomarán las directrices de los segmentos del triángulo y en su intersección se ubicará el centro de la circunferencia. Posteriormente se toma la medida de un R que toque en un punto del triángulo para graficar. La definición de circunferencia es una curva cerrada en la cual sus puntos tienen la misma distancia con respecto al centro. Para graficar una circunferencia en el plano es necesario conocer las coordenadas x, y la medida del radio a tomar. En este caso, el centro o coordenadas son 0, 0 y el radio es igual a 3. La ecuación canónica es x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual al radio al cuadrado. Con la ecuación se reconoce el centro que es igual a h y k. Para reconocer la ecuación cónica es importante que la x y la y tengan que estar elevadas al cuadrado. La x y la y no deben estar acompañadas de un coeficiente. Deben sumarse ambas secciones y la igualdad debe ser un número. Para conocer la ecuación general, primero se debe conocer el centro de la circunferencia. El centro es igual a hk. La ecuación general es x cuadrado más y cuadrado más dx más ey más f igual a 0. Uno será el siguiente. La elipse es nuestra segunda cónica. Surge al realizar un corte con un plano al cono en sentido diagonal, sin cortar la base del cono. Como se puede observar en la imagen, la elipse está constituida por unas partes, las cuales procederemos a explicar. En primer lugar, tenemos el segmento de recta de color negro, el cual es el más largo y recibe el nombre de eje mayor. En segundo lugar, tenemos el segmento de recta azul, el cual es más corto que el primer segmento mencionado y recibe el nombre de eje menor. Por último, tenemos dos puntos de color negro trazados sobre el segmento de recta que denominamos eje mayor. Estos dos puntos se conocen como focos de la elipse y determinan la construcción geométrica de esta curva. La construcción geométrica de la elipse se hace de la siguiente manera. Supongamos que tenemos tres puntos sobre la curva, A, B y C. Al calcular la distancia desde el punto A hacia cada foco y luego sumar estas dos distancias, obtenemos como resultado un segmento de recta de medida X. Repetimos el proceso con el punto B, calculando la distancia a cada foco y luego sumando estas dos distancias. Obtenemos como resultado otro segmento de recta que mide lo mismo que el primer segmento de recta obtenido. Finalmente, al repetir el proceso anterior con el punto C, obtenemos nuevamente un segmento de recta que mide igual que los dos anteriores. En conclusión tenemos que la elipse es por definición el conjunto que contiene los infinitos puntos para los cuales se calcula la distancia a cada foco, y al sumar estas dos distancias el resultado siempre será el mismo. En el plano cartesiano, si la elipse es horizontal, es decir, el eje mayor está sobre el eje X, entonces la ecuación canónica de la elipse es la siguiente. Allí tenemos que h y k son las coordenadas del centro de la elipse. A representa la distancia que hay desde el centro a cada uno de los vértices del eje mayor y B representa la distancia que hay desde el centro a cada uno de los vértices del eje menor. Si la elipse es vertical, es decir, el eje mayor está sobre el eje Y, entonces la ecuación canónica de la elipse es la siguiente. Allí tenemos que h y k son las coordenadas del centro de la elipse. B representa la distancia que es desde el centro a cada uno de los vértices del eje menor y A representa la distancia que es desde el centro a cada uno de los vértices del eje mayor. Por último, tenemos que la ecuación general de la elipse es la siguiente.
A, B, C, D y E son constantes arbitrarias y el signo de A y B debe ser exactamente el mismo. La parábola es la siguiente sección cónica. Esta se origina luego de hacer un corte con un plano a un cono en sentido diagonal y cortando la base del cono. Esta curva tiene los siguientes elementos. En primer lugar, una recta horizontal que se denomina directriz y un punto que se denomina foco. Si se traza una recta perpendicular, el vértice de la parábola es un punto que es equidistante del foco y de la directriz, es decir, se encuentra a la misma distancia tanto de uno como del otro en sentido perpendicular. Supongamos que tomamos un punto P cualquiera sobre la parábola. Se procede a calcular la distancia que hay entre este punto P y el foco. Esta distancia debe ser exactamente la misma que la distancia que hay entre el punto P y la directriz. Si tomamos otro punto arbitrario y realizamos el procedimiento anterior, se obtendrá el mismo resultado, que la distancia al foco es la misma que la distancia a la directriz. En conclusión, la parábola es por definición el conjunto que contiene los infinitos puntos tales que estos son equidistantes del foco y de la directriz, es decir, cualquier punto en la curva está a la misma distancia tanto del foco como de la directriz. En el plano cartesiano se tienen parábolas verticales, las cuales abren hacia arriba o hacia abajo, y parábolas horizontales, las cuales abren hacia la derecha o hacia la izquierda. La ecuación canónica de las parábolas verticales es la siguiente. Allí tenemos que h y k son las coordenadas del vértice de la parábola. Si p es mayor que 0, es decir, tiene signo positivo, la parábola abre hacia arriba. Si p es menor que 0, es decir, tiene signo negativo, la parábola abre hacia abajo. La ecuación canónica de las parábolas horizontales es la siguiente. Allí tenemos que h y k son las coordenadas del vértice de la parábola. Si p es mayor que 0, es decir, tiene signo positivo, la parábola abre hacia la derecha. Si p es menor que 0, es decir, tiene signo negativo, la parábola abre hacia la izquierda. La ecuación general de la parábola es la siguiente. Allí a o c debe ser 0. La hipérbola es la cuarta sección estudiada. Se obtiene con un corte recto en forma vertical, pero no necesariamente paralelo al eje. Además, debe tener un ángulo menor que la generatriz. Las partes de la hipérbola son: eje focal es la recta que pasa por los focos. Eje no focal es la matriz del segmento F, F'. Focos son los puntos fijos F y F'. Vértices son los puntos de intersección del eje focal. Centro es el punto de intersección con los ejes. Se toma un punto en el eje focal AB y con un radio A1 y centros F y F' se trazan dos arcos. Luego se toma un punto en el eje focal AB y con un radio B1 y centros en F y F' se trazan dos arcos que se cortan con los anteriores. Se repite el proceso varias veces y se unen los puntos. La definición es que la hipérbola es una curva simétrica respecto a un eje y tiene dos secciones abiertas en sentidos opuestos. La hipérbola en un plano se grafica de tal modo que al tomar el valor absoluto de la diferencia de dos puntos siempre será constante. La ecuación canónica de la hipérbola con centro 0, 0 es x cuadrado sobre a cuadrado menos y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1, o invirtiendo las variables x y y. Para saber que una ecuación es canónica, se debe mirar el eje principal. Deben tener dos variables. Máximo exponente debe ser al cuadrado. Coeficiente x y y deben tener signos diferentes y deben ser dos fracciones igualadas. Con centro en cualquier otro punto, la fracción es x cuadrado menos k sobre a cuadrado menos y cuadrado más h menos b cuadrado igual a 1. La ecuación general de la hipérbola con ejes en el plano cartesiano es